Buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa del Gobierno de Aragón, realizada con mucha premura y celeridad. En todo caso, es una cuestión importante para todos los aragoneses y aragonesas. Comparezco en nombre del Gobierno de Aragón para informar y compartir con todos los aragoneses y aragonesas de la respuesta que en el día de hoy hemos conocido del Museo Nacional de Arte de Cataluña respecto a la propuesta de cronograma para la ejecución de sentencia presentada en su día por el Gobierno de Aragón y aprobada por los tribunales de justicia en la ciudad de Huesca. Deciros que la respuesta del Museo Nacional de Arte de Cataluña, una vez más, es de oposición al reconocimiento de los derechos culturales de los aragoneses y, por tanto, del traslado de las pinturas murales de Sigena al monasterio. Hay una oposición al cumplimiento de las sentencias judiciales. Una oposición en este momento realizada a través de un ensañamiento procesal, por supuesto legal, pero torticero. Es una forma de dilatación del ejercicio de los derechos culturales de los aragoneses, en definitiva de respeto al Estado de Derecho materializado en el traslado de las pinturas al monasterio de Sigena. El argumento ya lo conocemos, es un argumento repetido. Es el argumento de que el Museo Nacional de Arte de Cataluña se considera incapaz de resolver técnicamente el traslado de las pinturas al monasterio de Sigena, algo absolutamente inaceptable por la justicia, por la técnica y por la sociedad. Deciros también que en ese doble lenguaje al que con frecuencia nos estamos enfrentando los aragoneses, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en paralelo, plantea una devolución de 8 pinturas profanas y realiza un cronograma alternativo. Como no puede ser de otra manera, ese cronograma alternativo es muy similar, tiene características muy similares al que en su día presentó el Gobierno de Aragón, pero con un aumento de los plazos que se elevan hasta 18 meses. No podía ser de otra manera porque este es un gobierno serio, trabajamos con seriedad, así que hay elementos de paralelismo. Esto entiendo que es contradictorio, pero todo va presidido por unas declaraciones de oposición al cumplimiento de las sentencias judiciales. En este sentido y con esta situación que nos encontramos, quiero manifestar en primer lugar que el monasterio de Sigena es un conjunto monumental que incluye patrimonio inmueble y patrimonio mueble, y que uno sin otro carece de sentido alguno, y que por tanto la única expresión posible de las pinturas murales de Sigena es ser presentadas, expuestas, vistas en el lugar para el que fueron creadas, el monasterio de Sigena. Los aragoneses hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho un trabajo impecable de recuperación del inmueble del monasterio de Sigena, como todos conocéis. Eso debe ser culminado con el traslado de las pinturas murales de Sigena a la sala capitular para ser comprendidas, expuestas en el lugar para el que fueron creadas. Otra cosa no tiene ningún sentido. En segundo lugar, decir también que este verano se han cumplido 89 años del incendio del monasterio de Sigena. Un incendio que fue perpetrado por unidades militares los primeros días de la Guerra Civil provenientes de Cataluña, que semanas después funcionarios de la Generalitat procedieron a arrancar dichas pinturas de forma ilegal, sin soporte jurídico alguno, y en nuestra opinión y en la de los tribunales, con ánimo apropiatorio. Conocemos las declaraciones de las instituciones catalanas reiteradas de que aquello fue una operación de salvamento. La posición que hoy defiende el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, confirma aquel ánimo apropiatorio sostenido durante ya casi 90 años, vulnerando la voluntad de los aragoneses y las aragonesas, vulnerando el Estado de Derecho y vulnerando
las sentencias judiciales. Por lo que exigimos de forma inmediata el cumplimiento de las sentencias judiciales. En tercer lugar, señalar que el Museo Nacional de Arte de Cataluña y las tres instituciones que lo gobiernan, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España, declaran tener la mejor colección de arte románico del mundo. Y nos alegramos fraternalmente porque las instituciones catalanas, la sociedad catalana, son nuestros hermanos. Compartimos pasado, presente y con toda seguridad compartimos futuro. Pero esa colección no puede construirse sobre la base de los derechos culturales de los aragoneses. No puede construirse sobre el patrimonio cultural aragonés. Y por tanto, la Generalitat de Cataluña, repito, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España deben de comprometerse firmemente desde su posición en el patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña con el cumplimiento de la sentencia y la devolución de las pinturas murales al monasterio de Sigena. En cuarto lugar, también quiero señalar que el ICOM, el organismo internacional de referencia para los museos y los procesos de museización, respalda las aspiraciones jurídicas de los aragoneses y las aragonesas, como ya señaló en la Asamblea de Seúl en el año 2004 en todo lo relativo a patrimonio expoliado. Por tanto, con ese soporte jurídico e internacional, el Gobierno de Aragón va a continuar sosteniendo la reclamación para la vuelta de las pinturas murales de Sigena. La vamos a sostener políticamente, como está liderando el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, una y otra vez en nombre de todos los aragoneses y aragonesas. Lo vamos a hacer también jurídicamente, como hemos venido haciendo, de forma infatigable, implacable, pero técnicamente exquisita. El equipo jurídico de los letrados de la comunidad autónoma es un equipo de primer nivel, como han demostrado y avalado las distintas resoluciones judiciales. Y también lo estamos haciendo técnicamente, con un conjunto de técnicos de primer nivel y reconocimiento científico internacional liderado por Natalia Martínez de Pisón, que ha demostrado, acreditado de forma fehaciente que no existe ninguna dificultad extraordinaria para realizar con el actual estado de la técnica el traslado de las pinturas murales de Sigena unos kilómetros desde Barcelona hasta Sigena. Deciros también, en sexto lugar, que las instituciones catalanas y el Museo Nacional de Arte de Cataluña debe de pensar, como les señaló el subdirector de La Vanguardia este verano, que deben de prepararse para Sigena después de Sigena. Deben de abandonar el duelo y la confrontación para devolver las pinturas murales a sus legítimos propietarios, que somos los aragoneses y las aragonesas, y abrir una etapa de colaboración y entendimiento. No hay otro futuro posible para dos comunidades autónomas hermanas. En ese sentido, y desde la contundencia total por parte de este Gobierno en la defensa de los derechos culturales de los aragoneses y las aragonesas, quiero terminar señalando que siempre estaremos abiertos a la cooperación, el diálogo y el entendimiento entre las dos comunidades autónomas, pero siempre también desde el respeto a los derechos culturales de los aragoneses y siempre como condición indispensable la vuelta de las pinturas murales al monasterio de Sigena. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión que quedase pendiente, si fuera posible. Ha dicho
no sé si ese dobla casi en el tiempo, lo va a emitir el Gobierno de Aragón. ¿Cree que el juez va a coger ese tiempo, más cerca de los 7 meses que propuso Aragón? Esa no es una cuestión fundamental. La cuestión fundamental no es si son 7 meses o 15 meses. Lo que nosotros le decimos es que este es un gobierno serio y que el cronograma que se presentó es totalmente razonable y está totalmente avalado por la comunidad científica. Y que la similitud de ambos procedimientos ratifica esta afirmación. En todo caso, a partir de ahora, la decisión corresponde a los tribunales de justicia. Por supuesto, nosotros nos ratificaremos en la fortaleza razonada de las propuestas que en su día realizamos. Pero el objetivo fundamental es la vuelta de las pinturas murales a Sigena. Una diferencia de unos meses no será una cuestión de empecinamiento para los aragoneses. La cuestión fundamental es la vuelta. Y en todo caso señalo la seriedad de los trabajos que llevaron a realizar el cronograma que presentamos. ¿Cómo valora las críticas por parte del ENAC a la contratación de la señora Martínez de Pisón? Que hay una parte del informe en la que señala la poca actividad de su empresa, la falta de transparencia en las cuentas y critica que el Gobierno de Aragón haya elegido a esta profesional. El Museo Nacional de Arte de Cataluña lleva criticando a los aragoneses y a las aragonesas desde hace años. Así que relativizamos dichas críticas, porque no se sustentan ni en planteamientos científicos, ni están soportados en la comunidad internacional, ni han tenido en absoluto respeto al Estado de Derecho. Por tanto, relativizamos absolutamente y damos un valor escaso a dichas afirmaciones. La señora Martínez de Pisón está absolutamente avalada científicamente y, por tanto, el respaldo del Gobierno de Aragón y de la comunidad científica a sus trabajos es enorme. Bueno, intereses políticos, ¿no? Es difícil entender por qué de otra manera hay una oposición tan férrea a aceptar los derechos de los aragoneses. Es evidente que el Museo Nacional de Arte de Cataluña, para las organizaciones soberanistas, para las organizaciones independentistas, representa algo más que un proyecto cultural y es un símbolo de su independentismo. Y para confirmar esto que les digo, me remito a las movilizaciones lideradas por personas de reconocimiento social amplio en Cataluña, se han producido a las puertas de dicho museo para oponerse al reconocimiento de los derechos culturales de los aragoneses. Nosotros vamos a ratificar nuestras posiciones en el juzgado y, como decía, vamos a seguir trabajando técnicamente y políticamente para que los plazos establecidos en nuestro cronograma hagan posible la vuelta a las pinturas murales. Los siguientes pasos, sin duda, van a ser jurídicos, técnicos y políticos. Eso en estos momentos no es objeto de negociación, es objeto de resolución judicial. Estamos absolutamente convencidos de que los plazos y el proceso que nosotros hemos planteado, el procedimiento que se planteó en el cronograma con sus 7 meses es absolutamente posible y ya lo entendieron los tribunales de justicia en una primera instancia así. Esta respuesta por parte del MENAC confirma esa cuestión en un porcentaje muy amplio. La variación de apenas unos meses, insisto, no es una cuestión relevante. Lo que no vamos a tolerar en ningún caso es que sea una estrategia dilatoria. Por tanto, nuestra firmeza procesal va a ser absoluta, respaldando el cronograma y los 7 meses de plazo que tuvimos en su día. Separa las pinturas profanas con las pinturas murales. No sé si en el gobierno se maneja un plazo para aceptar esas condiciones técnicas de las pinturas profanas y por lo menos esa parte del conflicto ir cerrando lo antes posible. Es que no hay una parte del conflicto. Es una vulneración global de los derechos culturales de los aragoneses. No vamos a aceptar la fragmentación de nuestro patrimonio cultural. Insisto, las pinturas murales de Sigena
en su totalidad deben de ser exhibidas en el monasterio de Sigena. Cualquier otra cosa les hace perder sentido, las hace incomprensible. Por tanto, jamás aceptaremos una devolución parcial del patrimonio aragonés al monasterio de Sigena. Esto debe quedar meridianamente claro. Me remito a las declaraciones del presidente de la comunidad autónoma, que siguen absolutamente vigentes. No nos vamos a dejar engañar. La firmeza del Gobierno de Aragón va respaldada de trabajo técnico, de trabajo legal y de posicionamiento político. No somos gente empecinada, somos gente dialogante, siempre tendemos la mano, estamos abiertos al encuentro y la concordia, pero esto jamás será desarrollado contra nuestros derechos culturales. Y esta es una posición de no retorno para el Gobierno de Aragón, que ha sido manifestada con absoluta reiteración y rotundidad por parte del presidente de la comunidad autónoma. En ese sentido, no hay ninguna modificación. Vamos a estar absolutamente atentos. La devolución ha de ser completa y vamos a seguir apostando por el cronograma que nosotros presentamos, que tiene un respaldo técnico impecable, pero no seremos, en ese sentido, tampoco empecinados. La resolución final corresponde a los tribunales de justicia, en los que los aragoneses creemos siempre. Nosotros no cuestionamos a los tribunales de justicia ni sus resoluciones. Y además, vuelvo a reiterar, somos críticos con el ensañamiento procesal que por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña se está realizando para demorar e impedir la devolución de las pinturas murales al monasterio de Sigena, en definitiva, para impedir el desarrollo y cumplimiento, el ejercicio de los derechos culturales de las aragonesas y los aragoneses. No sé si tenéis alguna cuestión más. Bueno, como sabéis, estamos a vuestra disposición, siempre a través de la responsable de prensa del Departamento de Cultura, Ana Rodrigo, y os atenderemos si surgiera cualquier otra cuestión de forma inmediata. También señalar que si hubiera cualquier novedad en las próximas horas, en los próximos días, de forma inmediata, como hemos tratado de proceder hoy, os informaremos.